Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de poder abrir nuestra palabra, la palabra del Señor. Amén. Y los que tengan su Biblia en la mano, pues les invito porque juntos vamos en esta mañana a estudiar algo que ya conocemos muchos, pero que es muy importante recordarlo en estos tiempos. Muchos se han cansado y se han quedado en el camino, pero estas promesas de la Biblia son eternas. Amén. Y para nuestro bien fueron escritos. Amén. Vamos a hacer una corta oración antes de abrir la palabra del Señor. Padre amante que estás en los santos cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Abriremos tu palabra, Padre querido, que ningún pensamiento humano ni un sentimiento humano nos guíe. Que seas tú el que nos dirija a tu verdad, Señor, la verdad presente que necesitamos conocer. Y si nos hemos olvidado de él, recuérdanos, Padre, lo que un día nosotros aprendimos. Si nos hemos desviado de tus caminos, permite que nuestros pies puedan dirigirse nuevamente a ti. Amén. Te lo imploramos humildemente, no por méritos propios, porque no hay ninguno, Señor, sino por la sangre preciosa que tu Hijo derramó para salvarnos. Amén. 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 El tema de hoy es muy conocido. Vamos a hablar acerca del juicio investigador. Es un tema que el pueblo de Dios debe conocer. Y si no lo conocen, pues aquí vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a escudriñarlo. El juicio investigador, como nosotros lo conocemos, es parte de las enseñanzas que el Señor nos dejó, y como cada una de ellas, para nuestro bien fueron escritos. Antes de iniciar con esto, había hecho una preparación, pero estoy viendo que el hermanito Huber está tratando de trabajar. Si no se puede, continuaremos. Pero quiero hacerles una pregunta antes que nada. ¿Alguna vez alguno de ustedes han sido juzgados injustamente? ¿Han sido acusados injustamente? ¿Han sido señalados injustamente? ¿Sí? Yo les voy a contar mi experiencia. Hace muchos años atrás, cuando tenía yo como 20 y tantos años, trabajaba en un departamento donde todo el tiempo era fiesta. Era fiesta hasta para el perro, cumpleaños del perro, ¿no? Se celebraban, toda la semana había fiesta, que si cumplió años una persona, que si cumplió años esta, que si cumplió años aquella otra. Trabajaba en un departamento que a mí me encanta trabajar con la gente, me encanta ayudar a la gente. Y en ese departamento que estaba del gobierno tenía un departamento en el cual podía ayudar a la gente necesitada. Éramos un equipo de pura gente joven, y nuestro jefe era una persona joven, entre los 20 años, oscilábamos entre eso, ¿no? Y como ustedes saben, estamos rodeados por todo tipo de personas. Y resulta ser que un día los compañeros dijeron, el día que llegamos, vamos a celebrar el cumpleaños de fulano. Y dijimos, ok, vamos a celebrar, vamos a almorzar este día juntos. Y fuimos, yo acostumbro convivir con mis compañeros, me gustaba convivir con ellos. Fuimos a comer ese día, pero la sorpresa fue que fuimos a comer en una cantina. ¿Saben ustedes qué es una cantina? Un bar, ¿ok? Yo no bebo, yo no fumo. Y fuimos allí y dije, oh, ok, me senté. Ellos saben que yo como de una manera diferente. Así que pedimos la comida, comimos ese día, con mis compañeras disfrutamos y era hora de entrar al trabajo. Una hora antes íbamos a entrar al trabajo y fuimos a comer allí, comimos, yo comí lo que acostumbraba a comer, no vi lo que mis compañeras comieron, ni tampoco vi lo que ellas bebieron, yo me dediqué a lo mío. Terminamos de comer y regresamos al trabajo. Al día siguiente que llegamos a trabajar, nadie me dirigía la palabra. Y todo el mundo estaba enojado conmigo. Y yo decía, todos me veían con desprecio. Y yo decía, pero ¿por qué nadie quería hablarme? Yo no sabía cuál era el problema. El caso es que el jefe, estaba hablando a uno por uno, a cada uno de nosotros, los empleados, los habló en su oficina y cada uno de ellos entró y habló. Y salían con una cara así grandota y si posiblemente me fulminaban con la mirada. Yo no entendía lo que estaba pasando. A mí no me hablaron y yo lo vi extraño, ¿no? Luego que pasó el tiempo me acerqué con una compañera y le pregunté, ¿qué está pasando? Nadie quiere hablarte. Me dijeron, ¿y por qué no me quieren hablar? Traidora, me dijeron. Y yo dije, ¿traidora? O sea, no entiendo lo que está pasando. Tú fuiste y acusaste a fulana que había bebido y por tu culpa la despidieron.
Y yo dije, ¿por mi culpa? O sea, ¿de qué están ustedes hablando? Porque la fiesta acusar en horas de trabajo estuvo bebiendo. Cuando llegó el supervisor, se dieron cuenta, se tomó una cerveza y por esa causa la despidieron. Estaba a punto de ver su jubilación y por tu culpa la despidieron. Y yo dije, yo no fui, yo no sé de qué están hablando. Y de pedirles, créanme, yo no fui, todo el mundo me odió. Y dije, ok, si ustedes no quieren creerme, no me crean. Yo estoy tranquila de que no fue por mi culpa que ella la despidieron. Yo no hablé, ni nadie vino a mí a hablarme, ni nadie me vino a mí a preguntarme, ni nadie me dijo nada. Lógicamente que si me hubiesen preguntado, yo hubiese hablado, pero no, nadie vino a decirme nada. Estoy limpia, mi conciencia está limpia. Si ustedes quieren odiarme, odien. Y les prometo que no fui yo. Se siente uno tan horrible estar en un ambiente así, cuando todo el mundo te culpa, que sabes que tú no te tienes la culpa. ¿Cómo les podía yo poder? Un sentimiento que no puedo describir. Pero bueno, lo acepté. Y dije, ok, la verdad un día saldrá a la luz, pero yo me siento limpia de sus acusaciones. Y pasó el tiempo, no pasó mucho tiempo, tal vez 2 semanas. Y ellos vinieron a pedirme la disculpa, porque habían descubierto quién fue la traidora, como ellos le llamaban, o el traidor que habían hecho eso. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, tú te sientes a veces muy triste, porque no te esperas de que una persona a quien tú aprecias o personas que tú aprecias te traten de esta manera. Y el tema de esta mañana se llama el juicio investigador. ¿De qué se trata? ¿Dónde se encuentra en la palabra de Dios? Porque como yo les dije, vamos a abrir la palabra de Dios y lo que la Biblia dice es lo que vamos a estudiar. En primer lugar, ¿qué es un juicio? Exactamente como nosotros lo conocemos, porque déjenme decirles, las palabras que en la Biblia se encuentran está de acuerdo a nuestro idioma. No se utiliza una palabra que nosotros no conozcamos como para decir, ¿y qué significa eso? ¿Y qué quiso decir la Biblia? ¿Y qué está? No, todo es de acuerdo a nuestro lenguaje humano. ¿Qué es un juicio en nuestro lenguaje humano en esta tierra? ¿Qué es un juicio? ¿Ustedes han estado en un juicio aquí, en este país? Se han sentado, a mí me han llamado muchísimas veces para ser jurado. La primera vez que me hablaron dije, lo siento, yo no hablo inglés, ¿cómo voy a poder juzgar a una persona? No puedo. Me excusaron, dijeron, ok, no puede ser juzgado. Me volvieron y ya creo que 4 veces o 3 veces ya me mandaron a ser juzgado. Resulta ser que me mandan otra vez y digo, lo siento, mi inglés no es suficiente para juzgar, no tiene excusa, se presenta. Así que me tuve que presentar. O sea, en este país se suele, en mi país no se suele hacer eso. Pero en este país ustedes saben, según no sé cómo eligen a las personas, te mandan a decir que vas a ser parte del juzgado y tienes que ir porque es parte de tu obligación como ciudadano. ¿Ok? Entonces cuando tú llegas allí, es escalofriante. Déjenme decirles, porque yo he estado allá. El acusado está en un podio como este, y en el otro lado está quienes lo acusan con el abogado, y el otro está quien te defiende con el abogado, y enfrente de ti está el juez, con aquella bata negra, sentado allí solito, los policías allá en un costado, y las demás personas enfrente. Tú estás allí y no puedes decir nada excepto que te den la palabra. Y ahí están los acusadores y los defensores. No sabes cuál va a ser tu veredicto. O sea, y cuando te dan el veredicto que tú no esperabas, pues ya sabes que condenas. Pues es exactamente lo que la Biblia describe, hermanos queridos. Solo que en este caso, tú, cada uno de ustedes y yo vamos a estar en ese lugar. Vamos a estar en ese lugar. Y quiero que abran en su Biblia Daniel 7, 9 y 10. Y vamos a ver qué nos dice Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Entonces, el juicio investigador se encuentra en el libro de Daniel. Y dice el versículo 9. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. El versículo 10.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Esta visión fue dada a Daniel. Déjenme decirles que la historia de este mundo fue revelada primero a Daniel y luego fue confirmada a Juan después de Jesús. Aquí claramente, hermanos queridos, vemos un juicio. Dice aquí con un anciano de días. ¿Y quién era ese anciano de días? Dios. Y lo describe claramente con el cabello blanco y su trono llama de fuego. Y esta persona, este personaje que es el juez, se sienta aparentemente, ¿para qué? Dice, habían tronos y también había gente que se sentó en ese trono. Pero hay algo allí que también dice, los libros fueron abiertos. O sea, nadie te va a juzgar a ti sin un delito que cometer. Nadie te va a juzgar a ti sin un delito que cometer. Hermanos queridos, cuando nosotros estemos ahí de pie, los libros se van a abrir. En el juicio debe haber un acusador, debe haber un acusado, deben haber testigos, debe haber un abogado, debe haber un delito, pero también debe haber algo muy importante, el código por el cual tú vas a ser juzgado. Cuando tú vas a un juicio, según lo que tú hayas cometido, te juzgan y tiene que ser conforme a la ley. Cuando ustedes van aquí a un juicio aquí, el abogado sale y dice, bueno, violaste esta ley y saca todos los artículos y te lee, violaste el artículo tal y dice tal cosa, te lee exactamente todo lo que tú violaste. Y exactamente así sucederá en el cielo. Los libros se van a abrir y cada uno de nosotros seremos juzgados. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿cuándo este juicio inicia? ¿O cuándo este juicio inició? Veamos qué nos dice el 13, ahí en el mismo libro. En el libro de Daniel 7, 13 y 14. ¿Qué nos dice? Dice el 13. Estaba yo mirando en las visiones de noche. He aquí en las nubes del cielo. Perdón, creo que esta lectura no se encuentra en Daniel, sino se encuentra en, ahora les digo, 14. Estaba yo mirando en las visiones de la noche. He aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dada el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Esto se encuentra en Daniel 7, 13, 14. O sea, volvamos a repasar el escenario. Llega el anciano, se sienta. Ahí están los tronos. Y dice que los libros se abren. Habla de plural, los libros se abren. Pero en el capítulo 13 dice Daniel, estaba yo mirando, o sea, seguía mirando la visión, Daniel. ¿Cuándo qué? Estaba yo mirando en las visiones de la noche. Y aquí que las nubes, dice, venía, específicamente dice, como un hijo de hombre. ¿Quién era ese hijo de hombre que venía? Era Jesús, que venía a presidir en ese juicio. Hacía falta alguien allí. Estaba el anciano, estaban todos sentados en el trono, pero hacía falta alguien allí. Y dice que era como hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y se presentaron delante, y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado a él el dominio. Allí llega Jesús en la escena. ¿Qué papel juega Jesús en el juicio? ¿Qué papel juega Jesús en el juicio? El de abogado. ¿El de abogado? El de juez. ¿El de juez? ¿El acusador? ¿Qué papel juega Jesús en el juicio? Veamos, hermanos queridos, sigamos leyendo. Dice aquí, bueno, la pregunta no ha sido respondida.
¿Cuándo inició este juicio o cuándo va a iniciar este juicio? La escena que Daniel vio en Daniel 7, ¿cuándo dio inicio? Ya nos dimos cuenta que es un juicio. Está alguien sentado, llegan ahí, se sientan tronos, pero ¿cuándo inició esto o cuándo va a iniciar? 1844, me dice la hermanita María que es en el futuro. ¿En 1844 o todavía falta que suceda esto? No, empezó en 1844. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús ya pasó al lugar santísimo. ¿Y saben dónde podemos encontrarlo? Déjenme darles un bosquejo en general. El juicio debe iniciar. Daniel ve la visión, ¿ok? La pregunta es, ¿inició en la época de Daniel? No. ¿En cuándo inició entonces? ¿Se le declaró a Daniel que iba a suceder? Sí. ¿Cuándo iba a iniciar? ¿Sí? ¿Se lo dijeron a Daniel? No dudemos, ¿sí o no? Sí, hermanos, sí. Acuérdense, el Señor no va a hacer nada en oculto sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y Daniel tuvo ese privilegio de ver toda la historia de la tierra hasta el final. Lo vio Daniel completamente todo. Y ese juicio fue revelado a Daniel. ¿En cuál profecía fue revelado? Bueno, para mis amigos de los que nos ven en las redes sociales, yo dije hace un momento, esto ya debemos de haberlo estudiado, ¿cierto? Algunos se nos ha olvidado, pero es momento de retomarlo. Es muy importante para nuestra preparación espiritual. Tal vez nuestros amigos de las redes sociales no conozcan este tema, pero todo cristiano, no importa de qué religión, porque la Biblia es universal. El mensaje es universal, no es exclusivamente para un grupo como muchos piensan. El mensaje es para todo el mundo que quiera conocer del Señor. O sea, que cualquier persona que quiera conocer, abre su palabra y puede saber de lo que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles. Entonces, retomando, Mari dijo, sí, está revelado en el libro de Daniel. ¿Ya inició? Sí, ya inició. ¿Se lo revelaron a Daniel? Sí, se lo revelaron. ¿En dónde se lo revelaron? En una de las profecías llamada la profecía de los 2300 días, ¿correcto? Esa profecía también ya debemos de conocerlo, porque es parte de lo que las profecías del Señor se encuentran en Daniel, se encuentran en Apocalipsis. Algunas ya sucedieron, algunas no han sucedido y algunas faltan por suceder. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la preparación, hermanos queridos, el conocimiento, porque todo está ahí en la palabra del Señor. Tenemos que tener todo el conocimiento para saber cuándo se empieza, si ya empezó, cuándo terminó y lo que nos falta por vivir, si estamos vivos. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esta profecía? En 1844. ¿Cómo lo sabemos? ¿Esto es un invento nuestro? Porque déjenme decirles, y vuelvo y repito a mis hermanos que nos ven y a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, solemos hacer algunos que nos gusta escuchar las predicaciones por las redes sociales. Abrimos YouTube y queremos ver este predicador, o abrimos Face y vemos este predicador simplemente para criticar. Y no ese es el objetivo. El objetivo nuestro es compartir la palabra del Señor. Amén. Y si tú de casualidad escuchas un tema así medio fuera de serie, como lo que estamos hablando ahorita, te invito a que abras tu palabra. Abre la palabra del Señor. En oración, estúdiala. En oración, busca la verdad. Porque es más, no estoy diciendo que me crean a mí. O sea, no estoy pidiendo, créeme a mí de lo que estoy diciendo es verdad. Ve si las cosas que estoy diciendo es conforme a la palabra del Señor. Porque es la salvación de cada uno de nosotros. Es tan fácil, y me acuerdo lo que dice el hermanito Alfredo. Hay muchos que les encanta que le mastiquen. ¿No, hermanito Alfredo? Que le mastiquen la comidita y se lo den en la boquita. Y en la vida del cristiano no puede ser así. Porque la salvación es personal. Y cuando nosotros vamos a escuchar un tema, hermanos queridos, no digamos, lo dijo el pastor tal. No, señores, sino con un escrito está. Porque el pastor fulano tuvo que sentarse, tuvo que estudiar, tuvo que adquirir ese conocimiento.
Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de agarrar la palabra del Señor en oración y ayuno si es necesario. Porque en este tiempo necesitamos orar y ayunar, porque es la única manera en la cual dice la palabra de Dios que podemos vencer las tentaciones. ¿Qué tentaciones tenemos? Hay veces no tenemos tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Hay mucho trabajo, hay mucho entretenimiento, pero tenemos que ayunar, tenemos que orar y el Señor promete darnos sabiduría si lo necesitamos. El Señor dijo, si quieren sabiduría, demándela, pídanla. Así que no tenemos excusa porque el Señor no miente. El Señor nos lo prometió y nos lo va a dar si se lo pedimos. Entonces, volviendo a lo nuestro, empezó en 1844. ¿Y dónde lo dice? Acabamos de leer Daniel 7. Ahí se encuentra registrada la profecía de 2300 días, en el cual, hermanos queridos, Jesús entra en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay dos lugares en el santuario que describe la Biblia. ¿Cuáles son esos lugares que describe la Biblia en el santuario terrenal? Lugar santo y lugar santísimo. Eso quiere decir, esto es una copia de lo celestial. Y la copia de lo celestial lo dejó el Señor Jesús en el pueblo de Israel. Le dio las especificaciones correctas de cómo construir, qué medidas tener el santuario, qué material usar para construir el santuario. Y todo lo que se oficiaba allí era exactamente lo que se oficiaría en el cielo, o se oficia en el cielo. Así que cada detalle que nosotros podamos ver en ese libro del Antiguo Testamento es una copia de lo celestial. ¿Cuándo el Señor Jesús entró en el lugar santo? Porque son dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuándo el Señor Jesús entró en el lugar santo? Aquí en la tierra. No en la tierra, porque el Señor Jesús nunca entró en Jerusalén. Pero oficiando como sacerdote, Él no entró aquí en la tierra. ¿Cuándo entró el Señor Jesús en el lugar santo? Cuando ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Están de acuerdo? ¿Y dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Apocalipsis. Sí, vamos a abrir nuestra palabra, hermano. Porque acuérdense. Apocalipsis 5. Déjenme les digo, Apocalipsis 1:13 nos da una breve descripción de eso. Y es correcto. El Señor entra en el lugar santo, no en el lugar santísimo, cuando Él asciende al cielo. No cuando resucitó o cuando Él resucitó a los demás que dice la Biblia. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que el Señor específicamente? Mari, veo que quieres hablar. Dilo. No, pero bueno, no es que quiera hablar, pero yo creo que cuando Dios subió a su Padre, entonces le dio la potestad de sentarse al lado de él, ¿no? Entonces entra al lugar santo. Correcto. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? Si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis 1:13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:13. Y a ver qué nos dice el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y si seguimos leyendo, esto es cuando el Señor se le presentó. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿A quién están describiendo allí? A Jesús. A Jesús. ¿Ok? No está en el lugar santísimo. Están describiéndolo allí como que Él se encuentra en donde están los candelabros. ¿Sí? La Biblia, hermanos queridos, es clara. El Señor no estaba fungiendo ahí todavía en el lugar santísimo. Pero cuando entró en 1844, dijimos, ¿cierto? Al final de la profecía de los 2300 días. ¿Se pudo, hermanito? No se pudo. Ok, bueno, si continuamos entonces. La profecía de los 2300 días es una profecía que tiene que ser estudiada detalladamente.
Pero sabemos que al final de que se cumplió esa profecía, el Señor entró en el lugar santísimo. ¿Y qué entró a hacer allí? ¿Qué entró a hacer allí? A interceder por nosotros. Déjenme leerles lo que dice 1 de Pedro 4. Bueno, dice aquí, acompañado por ángeles, este juicio dio inicio al final de la profecía de los 2300 tardes. Estoy leyendo un párrafo del conflicto de los siglos. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, a cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Qué hacía el sacerdote en el día de la expiación? ¿Qué hacía el sacerdote en el día de la expiación? Según Levíticos, ¿qué hacía el sacerdote el día de la expiación? Los voy a poner a estudiar de memoria Levíticos, hermanos queridos. ¿Qué dice Levíticos? Cuando el sacerdote, ¿cuántas veces entraba en el santuario, en el lugar santísimo? Una vez al año. ¿Hacer qué hacía? El sumo sacerdote, perdón, aclaro. El sumo sacerdote, ¿qué hacía una vez al año? A interceder por los pecados del pueblo. ¿A interceder? Por los pecados del pueblo. ¿Alguien dijo algo ahí? La purificación. La purificación. Acuérdense que todos los días el pueblo entraba a sacrificar un animalito, mataba un animalito, el sacerdote, el sumo sacerdote metía la sangre en ese lugar y lo esparcía. Esparcía, es correcto, en el cuerno del altar. Y eso, imagínense, pero una vez al año, o sea, él entraba y limpiaba, no es que agarraba algo y lo limpiaba físicamente, sino que hacía una expiación, limpiaba simbólicamente el santuario. ¿Y qué entraba a hacer la persona? O sea, esa sangre, ¿qué representaba? ¿Qué representaba la sangre? Cuando el pueblo pecaba, y estamos ahora incluyéndonos nosotros, cuando nosotros pecamos, hermanos queridos, nosotros confesamos nuestro pecado. Si no hay confesión de pecado y nos apartamos de él, no hay perdón de pecados. Hay veces nosotros tenemos pecados olvidados, que hemos hecho algo pero que no nos acordamos. Y aún por esos pecados olvidados el pueblo tenía que confesarlos, por algo que no se le acordaba. ¿Se acuerdan ustedes de Job cuando hacía el sacrificio por sus hijos? Decía, tal vez ellos dijeron algo, tal vez ellos hicieron algo, tal vez pecaron. Así que él, como papá, hacía el sacrificio por sus hijos. Y esos pecados confesados y abandonados eran los que eran perdonados. Y no es la excepción para nosotros. Nosotros, hermanos, no somos ningunos santos. Pecamos, ¿cierto? A veces cuando está manejando uno y se la atraviesa uno. O cuando ustedes están con el propósito de ser una persona, este día no me voy a enojar, pero se atraviesa alguien y explotamos. ¿Es cierto o es mentira? Hermanos queridos, todos los días nosotros estamos luchando con nuestras debilidades. Pero el Señor nos ha prometido que podemos vencer. Amén. De esos pecaditos que nosotros hacemos, debemos confesarlo al Señor. Como yo les digo, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que nuestros antepasados hacían. La iglesia, la primera iglesia, cuando empezó a predicar, hacían cositas que los ayudaban a ellos a mejorar. Como por ejemplo, ellos hacían lo que nosotros estuvimos un día hablando, las primicias de sus frutos. Estaban contentos porque el Señor los había bendecido, daban sus primicias de sus primeros frutos. También ellos hacían votos para pedirle al Señor ayuda, sobre todo en el carácter, de que ellos podían mejorar. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que hacer algo hoy en día. Si nosotros nuestro carácter es explosivo, tenemos que trabajar con nuestro carácter, pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar. Y esos pecaditos que nosotros cometemos, tenemos que confesarlo al Señor. Y el Señor nos perdona. Pero si estamos en deleite en el pecado y no confesamos, podríamos estar sentados toda nuestra vida cristiana en una iglesia.
Podíamos ayunar, podíamos orar, podíamos hacer lo que ustedes quieran. Pero si no confesamos nuestros pecados, estamos perdidos como la moneda dentro de la casa. Los únicos pecados que se perdonaban el día de la expiación eran todos aquellos que eran confesados, abandonados, eran los únicos que se expiaban ese día. Ahora en el futuro, esto lo va a hacer el Señor. Esto que el día de la expiación todavía no se ha realizado. Todavía la gracia del Señor se extiende. Todavía nos da una oportunidad a cada uno de nosotros para consagrarnos, para, hermanos queridos, prepararnos. Por eso cada vez que nosotros abramos la palabra de Dios, pensemos, ¿me encuentro yo de acuerdo a la medida que el Señor quiere que yo sea? Y déjenme decirles, vamos a seguir estudiando parte por parte. Yo no voy a tocar todo el tema, porque les dije, estamos iniciando del juicio, pero vamos a hablar del abogado, vamos a hablar de los libros, vamos a hablar del código por el cual vamos a ser juzgados. No vamos a tocar nada más el inicio. El abogado que está allí es Dios. Jesús tiene un papel muy importante que hacer. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? Esa es otra parte del juicio. ¿Qué está sucediendo? El juicio inició en 1844. Quiere decir que el Señor está ahorita. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahorita? ¿Está qué? Está abogando por nosotros. Intercediendo por nosotros. Pero no va a interceder si nuestros pecados no han sido confesados. Si nuestros pecados no han sido abandonados. El trabajo de todo cristiano ahorita. Escúcheme, de todo cristiano ahorita. No estoy hablando de ninguna iglesia denominacional. De todo cristiano es predicar que el pueblo necesita prepararse. ¿Por qué? Porque si tú no predicas, cuando el Señor venga, tú vas a recibir doble castigo por no enseñar a tu gente de lo que va a venir. Les dije hace un momento, el Señor no va a hacer algo sin que se lo revele a sus siervos los profetas, sin que se lo revele a sus hijos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso que ya conocemos? ¿Lo vamos a guardar? No, lo vamos a compartir, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Tal vez muchas personas ni siquiera hayan oído que hay un juicio ahorita en el cielo. Ahorita se está haciendo un juicio en el cielo. Y dice la palabra de Dios, que es lo que voy a leerles ahorita. Termino de leer este párrafo, dice: en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y confesado sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto del animal, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los que hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Creen ustedes que con el simple hecho de decir que somos cristianos ya estamos en el cielo? ¿Creen ustedes con decir yo soy adventista del séptimo día, yo soy de cualquier religión? Con el simple hecho de formar parte de una iglesia, de tener tu nombre en una iglesia escrito, de ser miembro de una iglesia, ¿ya tenemos ya la salvación asegurada? No. Así es el gran día de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran son de los que hayan profesado ser hijos de Dios. Dice Pedro, 1 de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio de Dios comience, ¿dónde? En la casa con nosotros. ¿Okay? Con las personas que no profesan ser hijos de Dios no hay nada que juzgar. Ellos ya decidieron su posición. Pero nosotros, que somos representando a Dios, que estamos representando a Dios aquí en esta tierra, tenemos una gran responsabilidad. Yo no sé ustedes como padres o como abuelos, yo no sé, pero yo he visto muchísimos papás y abuelos. Cuando nuestros hijos o nuestros nietos hacen cosas que sobresalen en la escuela, que sobresalen en otras cosas, nos sentimos súper orgullosos. Hay muchos hasta que dicen, ay, me siento orgulloso. Postean en las redes sociales, ay, que mi nieto, ay, que mi hijo, ¿verdad?
Pero cuando nuestros hijos hacen cosas incorrectas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos avergonzados. Ni siquiera hablamos del tema. Y así es exactamente, mis hermanos queridos. ¿Vamos a avergonzar a Dios de representarlo incorrectamente? ¿Vamos a hacer que el Señor vire la cara y no quiera mirarnos? Porque somos hijos de Dios, pero nuestros hechos son contrarios a lo que decimos ser. ¿Ustedes han visto cuántas iglesias están repletas de hijos de Dios, de cristianos? ¿Pero realmente son cristianos? ¿Realmente son hijos de Dios? ¿Realmente están alabando a su Padre? ¿Están representando a su Padre? Acuérdense que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso el que se crea que esté firme, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire que no caiga. Porque la salvación es a cada segundo de nuestra vida. Estamos con la historia de Yulisa hace un momento acerca de Moisés. ¿Qué le pasó al pobre Moisés? Un hombre tan noble, un hombre tan fiel, un hombre que yo no podría buscar palabra humana para describir tanta paciencia que tuvo con una multitud tan necia y tan terca como el pueblo de Israel. Y por una sola razón, que él falló, no pudo entrar a la Canaán terrenal. Por un detallito. ¿Nosotros somos mejores que Moisés? ¿A qué altura, si nosotros tuviéramos que medirnos con Moisés, a qué altura estaríamos nosotros? ¿A qué altura estaría cada uno de nosotros? De acuerdo a la vida espiritual de Moisés. ¿Podríamos nosotros medirnos? Así que, mis hermanos queridos, dice Pedro que el juicio va a empezar por la casa de Dios. La obra del juicio investigador es el acto, dice, de borrar los pecados. Deben realizarse antes del segundo advenimiento. Y hay otra palabra que nosotros usamos. ¿Quiénes van a ser juzgados? Dice la palabra de Dios, los vivos y los muertos. ¿No dice la palabra de Dios o no? ¿Se han preguntado ustedes que están vivos, que estamos vivos, porque los muertos ya están muertos, no pueden preguntárselo? Pero nosotros que estamos vivos, porque la palabra de Dios dice, los vivos y los muertos van a ser juzgados. Aquí nosotros debemos preocuparnos, porque estamos vivos. No sabemos cuándo vamos a ser juzgados. Tenemos que estar listos. Fíjense que yo cada vez que voy a mi país, le doy gracias a Dios de tener el privilegio de poder colaborar en mi iglesia. Y esta vez que yo fui, cada vez que voy por las vacaciones, me gusta trabajar con los niños. Me encanta trabajar con los niños, si ustedes saben. Estuve trabajando con los niños. Entonces, una persona que también le gusta trabajar con los niños, no pertenece a esa iglesia, pero le gusta trabajar con los niños. Y como les dije, me sentí tan contenta de ver la iglesia llena de gente que no son de la iglesia. Estaba lleno de padres, de niños que no eran miembros de la iglesia. Y los que estaban trabajando era un puñadito de los miembros de la iglesia que estaban trabajando. Pero lleno estaba de gente que no era parte de la iglesia. Eran que les gustaba llevar a sus niños y todas las actividades. Y platicando con una de estas personas me dice, oye, qué bueno verte nuevamente. Qué bueno que estamos aquí trabajando. A ella le gusta trabajar también para los niños. Y le digo, bueno, pues aquí estamos trabajando para el Señor. Y me dice, nos vemos el próximo año. Ustedes saben que yo regresé el 5 de agosto, ¿cierto? Y tuve que irme por emergencia la semana pasada. Cuando yo llegué, mi hermana me dio la noticia que había fallecido esa mañana. Hermanos queridos. Hermanos queridos, la vida es un suspiro. Y por la misericordia de Dios, cada día tenemos que tomar decisiones de vida eterna. Porque el mañana no hay. Me dio tanta tristeza. Ella se levantó para irse a trabajar, pero no llegó. ¿Cómo saben ustedes que el día de hoy ustedes van a terminar el día? ¿Lo saben? No. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Es hacer un análisis individual de nuestras vidas. Si sabemos que estamos mal ante los ojos de Dios, tenemos que buscar solución.
Tenemos que mirar las cosas de arriba, no lo de la tierra, porque ya no tenemos tiempo. El Señor viene pronto, créanme, el Señor viene pronto. Los que estamos escudriñando la palabra de Dios podemos ver que esto está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y tenemos que hacer cambios que realmente vean que somos hijos e hijas de Dios. Que estemos preparados para ser ese instrumento en sus manos. No debemos buscar multitudes, debemos buscar donde la presencia del Señor esté y procurarnos, prepararnos cada día. Le digo, la obra del juicio es un acto de borrar los pecados. ¿Hemos confesado todos nuestros pecados? Nuestro nombre, que nosotros que estamos vivos ahorita, lo que decía, debemos temblar, porque no sabemos cuándo eso va a suceder. Cuando el Señor entró en 1844, inició con los muertos. Pero no con todos los muertos, sino únicamente con sus hijos. Empezó el juicio. Nosotros no sabemos cuándo va a iniciar el juicio de los vivos. Ese es otro tema que vamos a ver cuando tengamos oportunidad de estar aquí enfrente. Pero cada uno de nosotros debe tomar en serio su salvación, hermanos. De verdad. Porque si ustedes leen el libro de Apocalipsis, con las plagas que vienen para los que no son hijos de Dios, que van a estar vivos, hermanos queridos, lean en Apocalipsis. Yo no creo que ninguno de nosotros quiera estar en ese momento, en ese lugar. Lo que va a ver, lo que viene. Sigue diciendo aquí, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pablo dice terminantemente en Hechos 3, 19, 20, ¿qué dice Pablo? Cuando vendrán los días de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Quiere decir que el día de la expiación no ha llegado. ¿Cuándo va a ser ese día de la expiación? Cuando el Señor diga, cuando ese momento diga, consumado es. Cuando en el santuario, en el lugar santísimo, el Señor diga, consumado es, hermano querido, se terminó todo. Ya no hay nada que hacer. Y ahí dice, los que son limpios sigan siendo limpios. Los que son injustos sigan siendo injustos, lo que dice Apocalipsis. Y por su gracia y por su misericordia nos tiene aquí para nosotros tomar decisiones de vida eterna. Nos dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que está envuelto. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace mucho tiempo. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Y en este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, como dice, porque no sabéis el día y la hora en que el Señor vendrá. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, lo que yo les dije ahorita, quedará también decidida la suerte de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos ser salvos o perdernos. ¿Y saben qué otra cosa dice la palabra del Señor, hermanos queridos? Nosotros vamos a ser juzgados por los conocimientos que tenemos. O sea, si estamos pecando con conocimiento, ¿cómo vamos a ser juzgados? Severamente. Porque tal vez nosotros cometamos algún pecado sin conocimiento. ¿Nos ha pasado eso? De haber pecado sin conocimiento. Yo lo hacía, mi familia lo hacía. Nosotros venimos de una cultura, no venimos, porque sigo siendo, de una cultura en el cual es un pueblo idólatra 100%. Y nosotros adorábamos al Dios fulano sin saberlo. ¿En dónde? En nuestros ritos, en nuestras costumbres. Por eso, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, no hay cultura, no hay rito, no hay nada de eso. Nosotros formamos
pasamos a formar parte del pueblo de Dios y ahí no hay costumbres ni nada. Lo que el Señor quiere es bien claro y bien específico. No hay momento en el cual nosotros podamos dudar. Nosotros adoramos a Dios sin saberlo en nuestras actividades y aún hay muchas personas que ahora en día lo siguen haciendo por ignorancia. Cuando nosotros descubrimos eso, dije, ¿cómo que nosotros estamos adorando a un Dios maya sin saberlo? Con nuestra vida cotidiana sin saberlo. Eso era por ignorancia. Pero una vez descubierto, nosotros tenemos que desarraigarnos de esas tradiciones. Yo no sé si les ha pasado eso a ustedes. A nosotros nos pasó. Y tal vez ustedes estén pasando por algo así y no lo sepan. Pero hermanos queridos, tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto. Cuando quede concluir el juicio investigador, ya cada uno de nosotros, no Dios, habrá tomado su decisión. Porque el Señor nos dio libre albedrío. En Apocalipsis, y esto es, ya voy a concluir, decía, esto es una pasadita nada más, pero abramos la palabra del Señor y escudriñemos. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. En Apocalipsis 4, 5, 6 y 8, 1, habla de un evento también. Nosotros leímos Daniel, de que el anciano de días llegaba, de que los tronos fueron puestos y se sentaron ancianos allí, de que vino uno como parecido a un hijo de hombre que se fue presentado al anciano, los libros fueron abiertos, pero en Apocalipsis 4, 5 y 6 hay otro evento allí que se describe, ¿cierto? ¿Qué evento se describe allí? ¿Es un juicio? Porque ahí habla, ¿de qué habla allí? Lo está leyendo, ¿cierto? ¿De qué habla allí? ¿Es un juicio? Habla allí de que se ponen también, ¿qué se ponen? ¿Se ponen qué? Sillas, se sientan 24 ancianos, ahí también está el anciano de día sentado, pero en esta hay una diferencia. Él dice que tiene un librito en la mano, ¿sí? Eso es lo que te estoy dando, un resumen de lo que dice Apocalipsis 4, 5, 6 y 8, 1. Este anciano tiene un librito en la mano. En el libro de Daniel no dice que tiene un librito en la mano. Tiene un librito en la mano. Entonces se va a abrir el librito, pero no se encuentra nadie digno de abrir ese librito. Y Juan ve esa visión, ya no Daniel, Juan ve esa visión. Y dice Juan que empieza a llorar, porque no se puede abrir el libro. Y da la descripción de cómo es el libro. Está escrito por dentro y por fuera. Y ese libro tiene 7 sellos. Pero la escena, está el anciano, están los 24 ancianos, y nadie puede abrir ese libro. Y Juan empieza a llorar y dice, hay que abrir ese libro, pero no hay nadie digno de abrirlo. Y describe allí que apareció alguien. El ángel le dice, uno de los seres, y hay 4 seres vivientes en esa narración. 4 seres vivientes en el trono. Describe, está el anciano de días, están los 24 tronos alrededor de él, pero también lo rodean 4 seres vivientes. Y como lo describe Apocalipsis, lo describe como si fueran animales, que tiene esto. Léanlo con calma, hermanos queridos, léanlo con calma. Y dice que el anciano tenía ese libro en la mano y nadie podía abrirlo. Y empieza a llorar Juan porque no se encontró nadie digno. Pero uno de los seres vivientes le dice, no llores, porque ya hay alguien que puede abrir ese libro. Y yo quiero preguntarles, ¿quién estaba sentado en ese trono? ¿Quién son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿De qué libro se está tratando en esa narración de Apocalipsis? ¿De qué libro es? Porque tenía 7 sellos. ¿De qué libro es, mis hermanos? Eso se los dejo de tarea. Yo creo que ese es cuando Jesús estaba yendo. Dice que dice, no había nadie en el cielo, Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Correcto, ni debajo del agua. Quiere decir, sí, claro. Quiere decir, pero no digo que iba en camino. Jesús en ese momento iba en camino para el cielo. Por eso estaba llegando, no estaba ahí todavía. Por eso que dice cuando dice que fue, que él lloraba mucho, por eso es cuando uno de los ancianos le dijo, no llores más. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar ese libro. Para tomar. Y cuando él mira, no ve un león,
inmolado. Inmolado, que es decir, Jesucristo que acababa de llegar del campo de batalla. O sea, llega allí y va a tomar el libro, ¿cierto? Y ahí empieza la narración. La pregunta es por eso, o sea, ¿ese es un juicio? Yo diría que no es un juicio. Yo diría que es la entronización de Jesús, o el recibimiento de Jesús cuando Él venía de la tierra siendo vencedor. O sea, con lo que el hermano le estoy diciendo, él está respondiendo, ¿ok? Así que no quiero que tenga más dudas, sino que se pongan a estudiar. Acuérdense, Daniel le fue revelado esto, ¿ok? Y esto lo estamos viendo en Apocalipsis. Quiere decir eso, que es un lugar, en el libro de Apocalipsis nos da más detalles de lo que en el libro de Daniel no se nos reveló. Es lo que estamos hablando, porque estamos hablando de Daniel que terminamos y ahora nos da con más detalles esto. ¿Sí? Hermanito lo sabe porque él estudió su Biblia, así que les invito a ustedes a que estudien la suya y vamos a seguir hablando de este tema. Es muy importante, porque como el hermanito dice, esto es lo que sucedió. Acuérdense que Daniel y Apocalipsis son dos libros que debemos de estar estudiando ahorita, y uno se complementa con otro y también nos da más información. Daniel lo maneja en forma general. De hecho, hay que leerlo para tratar de entenderlo, porque no da detalles, lo da en forma general. Pero en el libro de Apocalipsis podemos ver los más detalles. ¿Por qué es importante esto de que si es el día del juicio, si no es? Porque déjenme decirles, cuando se van abriendo los sellos, van sucediendo cosas. Y si ustedes me dicen, ¿y eso qué es lo que está sucediendo? ¿Ya sucedió? ¿Va a suceder? ¿No ha sucedido? Pero el pastor dice esto. No quiero que el pastor diga. Yo quiero que ustedes lean su Biblia. ¿Okay? Y si los hermanos que nos ven en las redes sociales quieren hacer lo mismo y mandarnos las preguntas, con mucho gusto podemos estudiar la palabra del Señor. Pero cada uno de ustedes tiene que estudiarlo y pidiéndole al Señor sabiduría. Y cuando estemos aquí los viernes, hoy en la tarde, podemos ampliar más este tema, hermanos. Hay mucho que estudiar. Amén. Y esto tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Acuérdense, tiene que ver con nuestra salvación. Esto de que el juicio va a terminar, va a pasar muy pronto. Va a pasar muy pronto, cuando menos nosotros lo imaginemos. Todas las cosas que están sucediendo, ya estamos como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando el pecado de la humanidad llega a un límite, el Señor va a decir, consumado es. Porque ya no va a seguir que esta humanidad siga haciendo atrocidades. Yo le decía a la hermana Teresita, donde yo vengo es un lugar súper tranquilo. Y este año que no ha concluido, ha empezado a escuchar atrocidades jamás imaginables. Y digo, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y alabado sea su nombre. Que podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Así que la invitación de este día, mis hermanos queridos, abramos nuestras Biblias. Busquemos como el tesoro perdido, aquel tesoro. Vendamos todo lo que tengamos que vender y comamos ese libro. Que hay veces, como dice la profecía, aunque parezca amargo nuestro vientre, dulce aquí, pero amargo nuestro vientre, hagámoslo. ¿Por qué digo amargo? Porque tal vez nos muestre, la Biblia es como un espejo que nosotros tomamos y nos dice, tienes esta mancha en la cara, límpiatelo, tienes esto, quítatelo. Y eso es lo que va a pasar con la Biblia. Cuando nosotros la abrimos y nos enseña lo que tenemos que hacer, hay que cortarlo. Porque recuerden, si tú lo sabes y no lo haces, vas a estar hallado falto, culpable en el día del juicio. No va a haber excusa, no va a haber ninguna excusa. Y por lo que nosotros sabemos, seremos juzgados. No digan también déjame lo guardo porque no quiero ser juzgado, mejor quiero ser ignorante. También por eso, porque tuve oportunidad uno de hacerlo y no lo hice. Así que mi invitación de esta mañana, de todo corazón les digo, abramos nuestra palabra. Dios, Espíritu Santo y tú. Es lo único. No agarres a ver videos. No. Estudia. El Señor te va a revelar su voluntad a través de su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén.